¿Qué tal? En esta sesión vamos a meternos de lleno a desglosar los contratos forwards y futuros. Este es un tema clave en la sección de derivados del examen CFA nivel 1. La meta es que al terminar se tenga una comprensión súper sólida de las diferencias, la mecánica y sobre todo de las trampas comunes que aparecen en el examen. Ok, este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, vamos a ver el contexto del tema dentro del currículo. Luego, definiremos cada instrumento por separado. Después, analizaremos un ejemplo numérico que es crucial, para terminar con una comparación directa y una lista de puntos clave para llevarse al examen. Arranquemos con el contexto. A ver, ¿por qué es tan importante este tema? La sección de derivados tiene un peso de entre el 5 y el 8% del examen de nivel I. Y dentro de esta sección, los forwards y futuros son la base, el cimiento para entender conceptos que se van a ir complicando más adelante. Miren, tanto los forwards como los futuros pertenecen a una categoría llamada forward commitments. Esto en español significa que son obligaciones firmes de hacer una transacción en el futuro. Esto los diferencia por completo de los contingent claims, como las opciones, donde lo que se tiene es un derecho, no una obligación. Entender esta distinción desde ahora es, de verdad, crucial. Bueno, ahora sí, entremos de lleno al contrato forward. Pensemos en él como el derivado OTC, over the counter, más básico que existe. Entender bien su estructura es el primer paso esencial. Aquí está la definición del libro, pero vamos a desmenuzarla. Un contrato forward no es más que un acuerdo privado, totalmente personalizado entre dos partes. ¿Para qué? Para comprar o vender un activo a un precio que fijan hoy, pero en una fecha futura. Un punto clave es que, al inicio, no se intercambia dinero, más allá de alguna posible garantía que se pacte. Entonces, ¿qué es lo que define a un forward? Bueno, primero, es privado, es OTC, y esto permite que sea súper personalizable. Pero cuidado, esto mismo introduce un riesgo muy alto, el riesgo de contraparte. Como no hay un intermediario que garantice el trato, siempre existe la posibilidad de que la otra parte no cumpla, y todo se liquida hasta el final, al vencimiento del contrato. Justamente para atacar esos problemas de riesgo y de falta de liquidez de los forwards es que nacieron los contratos de futuros. Son como la evolución. Y aquí está el cambio de juego. A diferencia de los forwards, los futuros son contratos estandarizados que se negocian en bolsas organizadas. La diferencia fundamental, la que lo cambia todo, es la presencia de una cámara de compensación, un clearinghouse. Esta entidad se pone en medio, actúa como contraparte para todos y con eso prácticamente elimina el riesgo de que alguien no cumpla. Y todo este sistema de seguridad se apoya en un proceso que es fundamental entender, el marking to market. Esto no es más que una liquidación diaria de las ganancias y pérdidas. Para asegurar que esto funcione, ambas partes deben depositar un margen inicial en una cuenta. A ver, para que quede súper claro, vamos a verlo con un ejemplo numérico. Muy bien, vamos a desglosar un caso clásico de margin call, de esos que seguro se van a topar en el examen. El objetivo es muy simple, calcular el saldo de la cuenta de margen y ver si se necesita o no una llamada de margen. Ok, aquí tenemos los datos de partida. Imaginemos un contrato de 100 onzas de oro. Para entrar, se necesita un margen inicial de $5,000 y tenemos un margen de mantenimiento, que es como el saldo mínimo permitido, de $4,700. Pasa el primer día y ¿qué sucede? El precio de liquidación de los futuros de oro baja $2.50 por onza. La pérdida total es fácil de calcular. 2.50 por las 100 onzas, o sea, $250. Así que el saldo de la cuenta de margen baja de 5,000 a 4,750. Ahora, aquí lo importante es comparar este nuevo saldo con el margen de mantenimiento. Como 4,750 todavía está por encima de los 4,700, todo tranquilo, no hay que hacer nada. Llegamos al día 2 y la mala racha sigue. El precio vuelve a caer otros $2.50 por onza. Esto, claro, significa otra pérdida de $250. Calculamos el nuevo saldo. Partimos de 4,750 y le restamos los 250 de pérdida, lo que nos da 4,500. Y ahí está. Ahora sí, el saldo cayó por debajo del margen de mantenimiento de 4,700. ¿Y eso qué significa? Exacto. Se activa la famosa margin call. Y aquí, mucho ojo, porque esta es la trampa clásica del examen. El inversionista recibe la llamada de margen. La pregunta es, ¿cuánto hay que depositar? El error común es pensar que solo hay que volver a llegar al nivel de mantenimiento. No. La regla es que hay que regresar la cuenta hasta el margen inicial, o sea, a los $5,000. Por lo tanto, se necesita depositar $500. Perfecto. Ahora que ya vimos la mecánica, vamos a ponerlos cara a cara en una tabla para que las diferencias queden grabadas a fuego.
Esta es una forma muy típica en la que el examen presenta esta información. Esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado, los forwards, privados, hechos a la medida, pero con ese gran riesgo de contraparte y, por lo tanto, poca liquidez. Y por el otro, los futuros, negociados en bolsa, estandarizados, con un riesgo mínimo gracias a la cámara de compensación y, por eso mismo, con una liquidez muy alta. Fíjense bien en esa relación. La personalización de los forwards se paga con menor liquidez. A ver, vamos a aplicar esto con una pregunta estilo examen. Lean con calma. Comparado con un contrato de futuros, un contrato forward idéntico probablemente tiene mayor. ¿Qué sería? ¿Liquidez, transparencia o riesgo de contraparte? Efectivamente, la respuesta correcta es la C, riesgo de contraparte. Y es lógico, ¿no? Como acabamos de ver, la falta de una cámara de compensación en los forwards hace que el riesgo de que la otra parte no cumpla sea significativamente mayor. Las otras dos opciones, liquidez y transparencia, son precisamente las ventajas de los futuros al ser estandarizados y negociarse en bolsa. Muy bien. Para cerrar y para que se lleven lo más importante bien fresco, aquí va un checklist final. Estos son los puntos que hay que memorizar sí o sí para el día del examen. Hagamos un último repaso rápido. Forwards son privados, a la medida, alto riesgo de contraparte. Futuros, en bolsa, estandarizados y con bajo riesgo. Los futuros usan el sistema de márgenes y el mark-to-market diario. Y la regla de oro del margin call. Siempre se repone la cuenta hasta el margen inicial. Dominar estos puntos les va a dar una ventaja enorme.